el video de hoy vamos a resolver el ejercicio 5 de la guía 3, el cual consiste en un amplificador, el cual está constituido por una cascada de amplificadores. Es un amplificador compuesto de varios amplificadores, en este caso dos amplificadores en sí. Para ello vamos a considerar ideales los capacitores, y si ustedes analizan bien el circuito, como podrán ver, estos capacitores lo que hacen es desacoplar el nivel de continuo de ambas etapas, por lo cual el análisis en la polarización de este amplificador consiste en hacer dos análisis por separado en cada una de las partes de este amplificador. Es decir, podemos encontrar el valor ICQ y BSQ de esta primera parte y luego encontrar el valor ICQ y BSQ de esta segunda parte, y luego vamos a analizar cómo estudiar el equivalente en pequeña señal para así poder hacer el cálculo de las ganancias de tensión y de corriente. Como siempre, lo que primero vamos a tener que hacer es determinar el punto de polarización de cada uno de esos dos amplificadores, lo cual ya hemos visto en varios ejercicios, por lo que no quiero, gastar mucho tiempo en eso, ya que ya lo hemos explicado varias veces. Aquí pueden ver lo que es la polarización de la primera etapa. Y esta parte es la polarización de la segunda etapa. Con estos valores ya vamos a poder determinar el circuito equivalente y calcular los valores de la ganancia de tensión y de corriente de ese sistema de amplificadores. Vamos a trazar el circuito equivalente para ese amplificador. Si seguimos el circuito, lo que primero vamos a encontrar es el generador con su resistencia interna. Luego vamos a encontrar la resistencia equivalente de base 1. Recuerden que las resistencias la fuente de tensión de continua presenta impedancia 0 para una señal de alterna, por los cuales las dos primeras resistencias son un cortocircuito para la señal de alterna, o lo que era equivalente para nosotros antes era la RB para calcular el punto de polarización. Después de ello tenemos el primer transistor. Fíjense que la resistencia del emisor, al no estar desacoplada, va a aparecer en ese circuito equivalente. Llegamos entonces al colector de ese transistor. Sobre ese colector está la resistencia del colector 1, la resistencia de base del siguiente amplificador, y siguiendo a ello tenemos la impedancia de entrada del último transistor. A nivel de colector del último transistor vamos a ver la resistencia de colector del transistor y la resistencia de carga. De esa manera podemos determinar el circuito equivalente para todo ese amplificador, y en base a ese circuito equivalente vamos a calcular la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. Empecemos entonces calculando la ganancia de tensión de ese amplificador. Como hemos hecho en todos los demás ejemplos, a la ganancia la vamos a poder expresar como el producto de cocientes de distintos términos. Vamos a ir relacionando la tensión de entrada con la corriente que está circulando por la base. Después vamos a relacionar la corriente de base con la otra corriente de base, y por último la última corriente de base con la tensión de salida. Para ello, si tomamos la tensión de entrada y la dividimos por esta resistencia equivalente que hay a bornes de la resistencia, vamos a tener la corriente de entrada, la corriente que estaría circulando por este lado. Si a esa corriente
la multiplicamos por esta resistencia, vamos a tener la tensión en la base. Si a la tensión en la base la dividimos por esta resistencia equivalente, vamos a tener la corriente de base. Luego, haciendo la relación entre la corriente de base y tensión de entrada, tenemos el primer término de la ganancia de corriente. Vamos a calcular ahora entonces la relación que existe entre la corriente de base 1 con la corriente de base 2. Para ello tomamos la corriente de colector 1 y la multiplicamos por la resistencia equivalente, que es el paralelo de RC1, RB2 y HIE2. Si a esa tensión que resulta la dividimos por HIE2, vamos a obtener la corriente de base 2. De esa ecuación podemos despejar y sacar el cociente de la relación entre la corriente de la base 2 y la corriente de base 1. Una vez que tenemos ese cociente, podemos saber la relación que existe entre la corriente de la base 2 y la tensión de salida. Para ello, multiplicamos la corriente del colector, que es HF veces la corriente de base 2, y la multiplicamos por este paralelo. De esa manera vamos a obtener la relación que existe entre la tensión de salida y la corriente de base. Por lo tanto, si ponemos todos esos productos, la ecuación de la ganancia tiene una forma tal como lo mostramos acá en esta ecuación. Valuando esa ecuación, nos da que la ganancia de tensión es 359 veces. Es decir, que deberíamos calcular primero cuál es la excursión máxima que puede tener la tensión colector-emisor. Si a esa tensión máxima la dividimos por la ganancia de tensión, podríamos determinar, en el caso de que el transistor sea ideal, cuál es la máxima tensión de entrada, es decir, la amplitud de la máxima tensión de entrada. De forma similar a la que hicimos para calcular la ganancia de tensión, vamos a calcular la ganancia de corriente. Para ello, primero vamos a calcular la relación que existe entre la corriente de entrada y la corriente de base. Eso es sencillo. Para ello, lo que se hace es se multiplica la corriente de entrada por todo este paralelo, lo cual es esta ecuación, y se la divide por la resistencia que presenta la resistencia de entrada del transistor y la resistencia del emisor reflejada hacia la base. De esa manera tenemos la corriente de base. Por lo tanto, vamos a poder calcular la relación que existe entre la corriente de base y la corriente de entrada. Ahora vamos a calcular la relación que existe entre la corriente del colector 1, que es HF veces la corriente de base 1, con la corriente de base 2. Para ello hacemos la corriente de colector multiplicada por todo este paralelo, sería la tensión que hay en estos extremos. Si esa tensión la dividimos por la resistencia de entrada del transistor, obtenemos la corriente de base. Eso lo habíamos calculado, es el mismo valor que el cual habíamos calculado en la ganancia de tensión. Ahora solo nos resta establecer la relación que existe entre la corriente de base 2 y la corriente de salida. Para ello multiplicamos la corriente del colector 2 por el paralelo comprendido entre RC2 y RL y lo dividimos por RL para obtener la corriente de salida. De esa forma podemos calcular la relación que existe entre la corriente de salida y la corriente de base. Haciendo el producto de todos esos cocientes, llegamos a que la ganancia de corriente es 1200 veces. Con eso finalizaríamos
el ejercicio. Espero haber sido claro en la explicación. Si les quedó alguna duda, alguna consulta, por favor nos hacen llegar esa duda o consulta, que con todo gusto trataremos de resolverla lo antes posible. Muchas gracias.